Pues sí, continuamos la conversación aquí en Ojalá con Ramón Tejada Holguín, porque ahora además comienza Tocayo a definirse todavía más el panorama electoral, puesto que el PRM, Partido Revolucionario Moderno, pues llevó a cabo su convención ayer y parece que ahí todo terminó, y terminó con resultados que favorecen ampliamente a don Luis Abinader, dicen, ¿no? A don Luis Abinader. En el primer boletín, deben estar dando ahora mismo el segundo, en el primer boletín Luis Abinader tenía un 70%, Hipólito Mejía un 28%, Yanilda 0.96%, Amaury 0. algo que 0.20, 40 tal vez, no recuerdo bien. Y lo importante es ver cómo este partido realmente loable, con poco tiempo de organización, poco tiempo de formado, utilizando un padrón que era el padrón del PRD, logró hacer una convención que en términos del proceso de votación de la militancia, pues fue una convención bien realizada, sin grandes sobresaltos, algún que otro lugar donde no llegaron las urnas, pero aspectos que en términos porcentuales son insignificantes. ¿Qué agrega esto al panorama electoral que se va ahora ya definiendo de aquí para el 16? Esto agrega un punto, o sea, la candidatura de Luis Abinader, vamos a esperar cómo reaccione Hipólito Mejía, pero suponemos que ante un triunfo de esa magnitud será difícil que haga algún tipo de pataleo, vamos a decir, sino que lo lógico sería que acepte. Frente a un triunfo de Luis Abinader en ese partido y una aceptación de los diversos candidatos y la candidata a la presidencia dentro de él, obviamente fortalece enormemente tanto al partido como a Luis Abinader, sobre todo porque estamos en presencia de un candidato que se ha vendido y es como una figura fresca, nueva, distinta, diferente, y proveniente de un partido que en este caso está heredando parte de la militancia del PRD, lo que podría decirse que es uno de los partidos con vocación, vamos a llamarle así, mayoritaria, y por lo tanto, según las encuestas, con posibilidades reales electorales. En ese sentido... Aparecen las encuestas, de hecho, con más votación, con más respaldo, apoyo, que el PRD de Miguel Vargas. Sí. Si lo mides como candidato, por ejemplo, Miguel aparece en los procesos de votación como candidato del PRD, que ya está definido, Sí, que está definido. Alrededor de 5, algunos 4%, mientras que Abinader, dependiendo de los escenarios de los otros candidatos, te puede aparecer hasta con 30 y 35% de la intención de voto. De hecho, ese es quizá el elemento más notorio que hay que tomar en cuenta. Aunque, perdón. Hago una elucubración. No es lo mismo la encuesta, una encuesta científicamente elaborada, como las hemos estado viendo, ¿no? Con la votación ya propiamente dicha el mismo día de las elecciones. Yo me temo que debe haber una modificación de eso, en razón de que la gente no conoce mucho eso de PRM. Y aquí todavía hay mucha gente que a la hora de votar va a lo tradicional, conoce más PRD, el Hacho y eso, y creo que a eso es que ha apostado también en parte Miguel Vargas. Bueno, es una apuesta, hay dos apuestas que tiene Miguel Vargas. Porque eso crea además una confusión, los símbolos, el del PRM y el del PRD, relativamente muy parecidos, aunque... uno tiene el puño, el otro tiene el hacho. El hacho. Pero yo creo que recuérdate que llevan la foto de los candidatos. Sí. Y ese es un aspecto importante a señalar. Sí. Me parece que la apuesta de Miguel ha sido más bien que el PRD sigue siendo, para fines de la Junta Central Electoral y de repartición de dinero, un partido mayoritario. De hecho fue y le corresponde el lugar número 1. Más bien apuesta a esos recursos que estarían por encima, que no dispone obviamente el PRM, que es
de la Alianza Social Sí, Dominicana. sí. Y además de eso, el símbolo que puede ser para las candidaturas congresionales y municipales. Pero a mí me parece que emerge realmente con esto un nuevo liderazgo dentro del PRM y dentro de la sociedad dominicana, encabezado por Abinader, quien tiene muchas probabilidades de convertirse real y efectivamente en el líder de la oposición, es decir, en la segunda figura de posible de ganar. Lo que obliga, de más de un sentido, a las otras organizaciones políticas a definir muy bien sus candidaturas. Sí. Claro. Si tú estás, por ejemplo, si tú estás dentro de una candidatura fresca, un liderazgo realmente emergente, que se convierte en una especie de interrogante para la sociedad dominicana, pero una interrogante de podemos darle la oportunidad frente a una candidatura en las otras organizaciones políticas que debe bregar, debe enfrentar estos aspectos. Ahí ya tendría que repensarse, yo creo. Convoca esto sobre todo al PLD. Precisamente, a definir muy bien su candidatura, ¿no? El PLD tiene que redefinir su candidatura muy bien, porque ya los escenarios hipotéticos que se realizaban de quién podía ser candidato, por ejemplo, evidenciaban que si el candidato era Hipólito Mejía, el candidato del PLD le iba mejor en cualquier escenario. Es decir, le iba mejor al presidente del partido, Leonel Fernández, le iba mejor a Reinaldo Paredes, etcétera. Pero con Luis Abinader las cosas cambiaban. Es decir, si bien todavía Luis Abinader no le ganaba, por ejemplo, a Leonel Fernández, sí se le acercaba. Y quizá en las últimas encuestas que podrían verse, ya un Luis Abinader que emerge como candidato del PRD de una convención sin mucho trauma, sino con algunos aspectos, pequeños aspectos e inconvenientes típicos de una convención de esa magnitud, pues es posible que él repunte en las encuestas. Lo que obliga entonces al PLD a sacar su artillería, pues obligaría a sacar su artillería pesada y a sacar a su mejor candidato, que indudablemente es el presidente Danilo Medina. En el PLD precisamente se está en el proceso de definición de esto, ¿no? Ahí de hecho hubo gente que entendía que el proceso en el PLD debía ir al referendo, por ejemplo. Otros se plantean que la cosa se define en el Congreso propiamente, y de hecho vi algunos juristas que han estado opinando sobre estas cosas, ¿no? Juristas, abogados, especialistas en los temas constitucionales, que entienden que esto no debe ir al referéndum, sino que se resuelve directamente en el Congreso, aprobando el proyecto de ley que se le va a someter. Me imagino que ya en el PLD han hecho ese estudio, y que por lo tanto habrá que esperar probablemente en esta semana se lleve al Congreso un proyecto ya que va a obligar a definir una serie de temas también pendientes allí. ¿Referendo o reforma constitucional congresional? ¿Qué será a lo que se enfrentará el PLD? Bueno, muchos juristas, una gran parte de los juristas constitucionalistas, los más conocidos, Nasser Perdomo, y los que tienen mayor experiencia en esto, Cristóbal Rodríguez, Laura Acosta Lora, Flavio Darío Espinal, Olivo Rodríguez, plantean que no es necesario un referéndum para sancionar la reforma constitucional que posibilite que el presidente pueda optar por un segundo periodo, pueda ir como candidato. Mira, el asunto es un asunto que tiene mucha importancia para la democracia, no es poca cosa. Alguien podría decir, ¿y por qué simple y llanamente no se hace el referéndum? Total, el presidente lo gana, y es cierto. O sea, los niveles que se encuentran en las encuestas, todo, un referéndum no sería un gran problema para el presidente. El problema es que el argumento para hacer el referéndum refiere a que si la reelección es o no un derecho fundamental. Entonces, si tú asumes un
una visión de que la reelección es un derecho fundamental, eso implicaría una serie de aspectos. Eso implicaría un referéndum, pero implicaría una serie de consecuencias de la consideración de la reelección como un derecho fundamental, que podría inclusive llevar a considerar que en la Constitución no se podría limitar la reelección, ya que es un derecho fundamental y tú no puedes limitar un derecho fundamental. O sea, hay muchos aspectos que se desprenden de eso. Pero además está el asunto de que un referéndum sería prácticamente un proceso electoral paralelo, sumamente costoso, en un momento en que el país, pues, obviamente no necesita ese nivel de gasto, el tiempo para su organización. Y lo que es peor, yo creo que con un presidente, como en el caso de Danilo Medina, con los niveles de aceptación, de aprobación que dan las encuestas, eso prácticamente crea una situación inédita en República Dominicana, porque imagínate cuál va a ser el resultado. Sí, o sea, mire, no debe caber duda, un referéndum va a resultar beneficioso para el cambio constitucional de 2 periodos consecutivos. En República Dominicana ese ha sido el reclamo de la gente de hace muchísimo tiempo. Sí. Se hizo una consulta precisamente bajo el gobierno de Leonel Fernández en el año 98, que se llamó aquel Diálogo Nacional, está recogido en un libro. Se le preguntó a la gente cuál era el sistema que quería y la mayoría dijo reelección consecutiva una vez y nunca más. Se preguntó en el año 2006-2007, en una también consulta con un cuestionario, se anduvo el país entero haciendo consultas municipales y la gente, casi la mitad de la gente dijo reelección y nunca más. Una reelección y nunca más. Y ese era el sistema que existía, fue cambiado precisamente para beneficiar a una persona que quería volver a ser candidato y en el esquema de como estaba la Constitución anteriormente, no podía ser candidato. Entonces, yo creo que es el momento para que el país precisamente resuelva un tema constitucional que no está resuelto, porque hay un reclamo de que sea distinto, ¿no? Y es legítimo que se le quiera decir, que se quiera que la gente pueda tener ese cambio. De una Constitución que realmente, si bien nosotros fuimos de los que celebramos esa Constitución como una Constitución democrática en algunos de sus aspectos, pero tenía otros aspectos que nunca hubo consenso. En realidad no hubo consenso en el cambio de que pudiera prohibir la reelección consecutiva, pero que se pudiera regresar. Ese no fue el consenso que hubo. Esa fue la imposición de 2 personas que hicieron un pacto, ¿no? El consenso nunca fue tampoco lo de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte, porque eso implicaba que tendría dificultades para investigación con cédulas madres, tendría dificultades para que las mujeres que tienen problemas y corren riesgo de su vida y están embarazadas, exactamente. O sea, hay dos o tres aspectos de esa Constitución que no fueron de consenso. No pueden decir que esa Constitución fue de consenso, inclusive personas que la una Constitución arreglada a sectores. En determinados puntos hubo que hacerle concesiones a determinados sectores de la sociedad. Hay que reconocer que es una Constitución que ha sido más garantista, es una Constitución que consagra derechos fundamentales básicos que la anterior no lo hacía, que tiene avances importantes en algunos aspectos, pero en otros aspectos no hubo ese consenso y se supone que una Constitución para sedimentarse tiene que ser parte de ese consenso nacional. Sí es legítimo que se diga que la gente quiere el cambio, porque la gente lo quiere, y es evidente. Está ahí, lo dicen todos los estudios, pero bueno, está el tema de si es un derecho fundamental o si no es un derecho fundamental, el de discutir este asunto de la reelección. ¿Lo es, según usted, según su parecer? No. Es más bien un procedimiento. Es un procedimiento para que un derecho fundamental sea ejercido. Insisto, si es un derecho fundamental tenemos que tener cuidado porque por ahí se pueden escapar algunos argumentos para decir que un derecho fundamental no puede ser limitado. En este caso, decir entonces que la Constitución, bueno, pasar lo que pasó en Honduras,
que fue eliminado. Acaba de eliminarse. Sí, acaba de eliminarse la prohibición de la reelección con un argumento similar. Entonces es muy peligroso asumir que es un derecho fundamental, por lo que podría en el futuro se implicar eso. Y además, vamos a decir, la jurisprudencia que establece, porque no está escrito en los artículos donde se definen los derechos fundamentales, no se encuentra la reelección. Entonces eso significaría que yo podría, o podríamos en el futuro, interpretar que tal otro derecho es también un derecho fundamental y lo metemos ahí, aunque la Constitución no lo coloca dentro de ellos. Yo no sé qué te parece a ti, Ramón Tejada Holguín, pero me parece que el sistema actual, el que nosotros tenemos, el que tú acabas de decir que aprobaron en aquel pacto de las corbatas azules, que es un periodo y ya, se acabó. Usted entonces pasan 4 años y puede volver, pero después de 4 años. A mi modo de ver, agrega un desorden a la sociedad. Es un sistema perverso. Para mí es un desorden grande el que agrega eso a la sociedad. Aparte de la perversión de que no permite la remoción de los liderazgos, ¿no? Exacto, porque es que tú puedes en Colombia, por ejemplo, desde los años 30, 40, 50, se dio un proceso en donde el Partido Liberal y el Partido Conservador tenían prácticamente un trato real, en ese sentido, alternándose en el poder uno y otro, uno y otro, uno y otro. Y eso lo posibilita este tipo de mecanismo en donde la reelección inmediata está prohibida, pero tú puedes regresar, provocando que 2 liderazgos, 2 personas, podrían alternarse en el poder per secula seculorum, o sea, para siempre, o hasta que la biología se lo permita. En el sistema de solo una reelección, posible reelección, porque tiene que ir a los votos y va a ser la gente que va a decir a fin de cuentas si va a querer o no, y va a depender por lo tanto de cómo tú actuaste en esos 4 años, que es lo que ocurre en este momento. En ese sistema y nunca más, la renovación del liderazgo, la posibilidad de constitución de nuevo liderazgo es mayor, y como dicen, como llegó a decir el presidente Fernández sobre el PLD, si usted quiere una fábrica de presidentes, usted tiene que tener un mecanismo institucional que permita que esa fábrica de presidentes, pues esos presidentes efectivamente tengan posibilidades de llegar, pero con el mecanismo actual no. Con el mecanismo actual podrían perpetuarse Danilo y Leonel para siempre, en un nivel de alternación. Ahora tú, después tú, ahora tú, después tú. Un mecanismo de 2 y bye bye. De hecho, la ambición de Leonel Fernández de querer gobernar otro periodo más, serían 4 periodos, saca de juego dentro del PLD, o sea, le crea un conflicto al PLD, porque saca de juego a Reinaldo, a Francisco Javier, a Temístocles, a Radamés Segura, y a la propia mujer de Leonel Fernández, que ha quedado fuera. ¿Y qué pasaría? Leonel los ha dejado fuera. ¿Y qué pasaría en el año 2020? Iría Danilo. Y de nuevo también ellos tendrían dificultades para poder... Es decir, como tú dices, no hay remoción de los liderazgos. Y dos periodos, si te permite, y después nunca más. También está el sistema brasileño, pero el sistema brasileño podría tener la misma dificultad de que estamos hablando. Serían 2 periodos, sale uno y regresa. Sí. Pero ese es un sistema que tiene la misma dificultad que decimos. El mejor es 2 periodos y nunca más. Y así, inclusive, los partidos se ven obligados a constituir liderazgos fuertes y nuevos y diferentes en cada momento y de renovación. Tú tienes 8 años posibles como candidato y después de esos 8 años para tu casa, pero puede ser para el partido, precisamente ayudar a los otros dirigentes y líderes de tu partido a poder llegar a la presidencia de la República. Es el mejor sistema y el sistema que más posibilita el relevo generacional en todo momento. Y que permite que a los 4 años tú tengas que validarte otra vez. A los 4 años te validas, a los 8 años sales y entonces te convierte en un importante asesor del partido mismo y de cambio y de constitución de nuevo liderazgo. Se nos agotó el tiempo, tocayo, pero bueno, hay muchos más días. Quédense por ahí, que seguiremos conversando con Ramón Tejada Holguín, pero el miércoles. Eso sí, cuando además ya tendremos algunas informaciones más importantes todavía, más interesantes. Quédese ahí para que escuche el comentario de Lucas Vicen en la sección Ecomundo que viene ahora aquí en Ojalá. No se mueva.